El Coliseo. ¿Qué te pareció? Hablando de durabilidad, porque esto lleva pues también más de 20 siglos aquí. Bueno, no siempre ha estado en uso, ¿vale? Una de las cosas por las que nos llegan los edificios, bueno, uno de los motivos por los que nos llegan este tipo de cosas a nuestros días es por el uso. Si siempre se ha Sí. estado usando, ya sea una civilización u otra, o una creencia u otra, es lo que hace que perdure y lo que hace que nos llegue a nuestros días. Cuando se deja de usar, es cuando se rompe, cuando se empieza a coger piezas de ese sitio para otra cosa, cuando se empieza a reutilizar para otras historias. Entonces, obviamente, no llega. Pero si se sigue usando, como veremos Ujú. luego otras cosas, es cuando nos llega. Vale, ¿qué podemos hablar sobre el panteón, me cago en la leche. El Coliseo. Coliseo. Bueno, pues que hoy en día todo el mundo lo conoce como Coliseo, pero su nombre oficial es Anfiteatro Flavio. ¿Por qué anfiteatro y por qué Flavio? Muy fácil, porque los teatros tenían forma semicircular y esto es un círculo completo, con lo cual anfi, dos teatros juntos, y Flavio. ¿Por qué Flavio? Pues porque la dinastía que lo construyó es la dinastía de los emperadores de los Flavios, que eran Vespasiano, Tito y Exacto, Domiciano. Empezó Vespasiano y lo acabó su hijo Tito. exacto. Pues, de hecho, yendo un poquito más para atrás, corría el año 68 y el señor Nerón, que es el que gobernaba Roma, dijo, quiero construirme un pedazo casoplón, que es este que tengo aquí puesto en la imagen, para mí solo. O sea, esto va a ser mi casa. Y voy a hacer un lago en mitad, con un barco ahí en medio. No sé para qué, pero bueno, es cosas que él quería. Y... Y nada, y que por esto empezó a subir las tasas. Taxes. ¿Cómo se dice en castellano? Impuestos. Impuestos. Impuestos, pero a toda hostia. Lo del barco te lo digo yo, joder, Mambo. Gracias, Mambo. El caso es que eso, empezó a subir los impuestos, pero los impuestos a toda hostia. ¿Qué pasa? Que la gente se cabreó, obviamente, y las altas esferas también se cabrearon, en plan de tú no puedes hacer esto, tú no puedes subir los impuestos 7 veces en un año. Lo del barco es para recreaciones de batallas navales. Ah, mira, él tenía su propio Sí, coliseo ahí sí. en el este. Pero bueno, se enfadaron y dijeron, a este nos lo tenemos que cargar. Pero claro, antes de cargárselo, el bueno de Nerón, que lo tengo aquí, muy guapo no era, antes de cargárselo el tío se suicidó. Y pasó la gobernancia de la ciudad, pasó a Titus Flavius Vespasianus. Vespasiano. Para Vespasiano. los amigos. Y que dijo, vale, ¿qué hacemos para que la gente... em, para que la gente vuelva a confiar en nosotros? Porque la gente del pueblo estaba hasta las narices de los gobernantes. En plan de, me acaban de subir los impuestos y no. Entonces dice, vale, vamos a construir un teatro para el pueblo, para que todos puedan ir. ¿Pero cómo? Joder, pues tiene que ser un teatro grande. Vale, ¿y por qué no en teatro hacemos dos teatros juntos? De ahí lo que has dicho tú antes. Anfi, que es both. Es ambos. Como anfibio, que puede vivir en las dos... En agua y en tierra. Pues anfiteatro significa dos. Dos partes, ambos lados. Ujú. El mejor sitio para construirlo era esta casa, era este terreno, mejor dicho, porque es plano, porque es de los pocos sitios planos que había ahí. Y además, al destruir esta casa, le decías al pueblo que, oye, que se acabó la tiranía de este tío y en su lugar vamos a construir algo para el pueblo. Putada Porque número sí, uno. ¿Cómo? porque sí, amiguitos y amiguitas, los emperadores, cuando querían borrar la memoria del anterior emperador porque a la gente le caía muy mal, se hacían una cosa que se llamaba el damnatio, no me acuerdo, damnatio coenae o algo así, y lo que hacían era en todos los edificios y en todas las construcciones que habían hecho, si eran útiles las dejaban, si no las tiraban al suelo, y de las que eran útiles lo que hacían era clac, 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 quitar el nombre de aquel emperador para que nadie recordara a aquel emperador.
Exacto. Como decir, nosotros vamos a hacer algo nuevo y no tenemos nada que ver con esto. Y lo que queremos es borrarlo de la memoria. Damnatio Memoriae puede ser. No me acuerdo exactamente del término, pero lo que hacían era eso, o sea, o destruir los edificios o directamente quitarles el nombre para que nadie recordara aquella época. Vale, pues el único sitio factible era esta zona. Pero claro, había un problema, y es que había un puto lago artificial ahí en medio. Oh, shit. Había un puto lago, e hicieron esto los muy pillos. Cogieron y cavaron unas zanjas alrededor del lago para drenarlo y llevárselo al río. ¿Qué pasa? Que esto luego descubrieron, lo hicieron así adrede porque podría ser reversible. Podían utilizar esas mismas zanjas para volver a llenar de agua ese lago, que eso veremos luego para qué. Vale. Empezaron a construir el Coliseo romano, que se llamó Anfiteatro Flavio. Una de las cosas más interesantes que se puede ver de este coliseo es que primero, vale, pues tenía 3 niveles, empezó con 3 niveles solo. Y en cada nivel estaba decorado con uno de los estilos. El primero era el toscano, que fue una evolución del dórico. Diferencias, pues que no tenían rayitas en las columnas y que tenía basa. Y ya está, básicamente. El resto era igual, el capitel era igual. Dórico y corintio, que eso sí que les gustaba, eso sí que los mantenían. Y los ordenaban así. Primero el toscano, que es, digamos, representando como la fuerza y tal. El segundo, el dórico, que es el más femenino. Y el corintio, que representa como más delicadeza, como más... No sé cómo explicarlo, como más juventud, por así decirlo. Como más delicado, es el que estaba arriba del todo. Vale. Flavio no pudo acabar el Coliseo y lo continuó su hijo, que añadió la parte de arriba, creo que es, sí. Añadió la parte de arriba y más escaleras, más gradas en la parte de dentro, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos esto que es la sección. Y voy a dibujar. Digamos que el primer Flavio Vespasiano hizo hasta aquí. Hizo esto. ¿Vale? Con esto ya era como 30.000 personas. O sea, una burrada. Pero es que el hijo hizo la parte de aquí arriba para a lo mejor unas 10.000 más. Pero es que el hijo de este, no contento con ello, hizo la última galería y cubrió el coliseo de telas y tal para que no diese el sol, de toldos, para que cuando diese el sol no se quemasen y cuando lloviese pues no se mojasen. Flipante. Vale, ¿y por qué se le llama coliseo en vez de anfiteatro Flavio, que es el nombre que tenían? Pues porque si volvemos aquí atrás, este señor Nerón se hizo, no sé si se ve muy bien aquí, pero se hizo una estatua de él mismo en su puta casa, pero como de 20 metros de alto. No sé si era tanto, pero era muy alta. Se le llamaba el Coloso. O sea, a esa escultura se le llamaba el Coloso. Y como es la única que no derrumbaron para construir el anfiteatro, la gente lo conocía como el Coliseo porque está al lado del Coloso. ¿Qué hicieron los muy pillos? Como esta era una estatua de Nerón, lo que hizo fue vale, vamos a quitarle la cara, vamos a cambiarle la cara por una que sea irreconocible, que no sea Nerón, y le vamos a llamar la estatua del dios Sol. Y ya está. Y así se quedó. El dios Sol al lado del anfiteatro. Vale, ¿qué más? Bueno, esta es la parte de dentro. El último hijo, antes de inaugurarlo, es el que creó la parte de aquí abajo también. Que hizo unas excavaciones para que ahí abajo estuviesen los gladiadores y las fieras que iban a participar en los juegos. Que podían subir a la arena mediante trampillas y puertas y poleas y tal que lo subían. Cosa que también me parece flipante para aquella época. Tener este subterráneo eficiente, o sea, usable
En plan, tan bien usable. Quiero decir, no había electricidad, ¿eh? O sea, no había ni electricidad y el sistema de ventilación sería el que fuese, pero... tela. El caso. Esto, como hemos visto antes, es una teoría, pero que es factible. Se podía llenar de agua para hacer batallas navales. Digo que es una teoría porque todos los documentales que he visto, ninguno se moja y dice eso era 100% cierto. Entonces digo que es una teoría. Vale. Este tipo de estructuras, fíjate lo buenas que eran y lo bien que se hizo, que se estudió y se diseñó, que ha llegado hasta nuestros días. Ha llegado hasta nuestros días en forma de No Mestalla. En forma de no me estalla por acá. En forma... a ver, yo creo que diferencia no hay mucha. Las ruinas del Coliseo y las ruinas del No Mestalla... Está más o menos igual, sí. Lo que quiero decir con esto es que hoy en día los estadios se construyen de la misma forma, con el mismo diseño que se hacían los anfiteatros antiguamente. ¿Por qué? Porque a la hora del espectador de ver el juego, se puede ver desde cualquier lado. Por eso es muy buen diseño. Y también por el tema de, a la hora de acoger el público en las gradas, ¿vale? Tenemos diferentes entradas, depende de la zona a la que tú vayas a acomodarte, y luego dentro los sistemas de pasillos y puertas grandes para acceder a lo que sería la zona de espectáculo, que en época de los romanos eran los vomitorios. Exacto. Bueno, y ahora también se llama vomitorio. ¿Ah, sí? Vale. Sí, sí. Pues en los campos de fútbol, bueno, y en las plazas de toros. Exacto. Que de hecho, las plazas de toros es una evolución directa de esto, porque es animal contra persona. A ver, aquí habían animales contra contra personas y personas contra personas. Era, digamos, las diferentes juegos o entretenimientos que tenían esta gente. ¿Qué pasó después? Pues mira, a la caída del imperio, allá por el siglo VI, se construyó una iglesia en medio. No, la caída del imperio no, la caída de la república. Y luego pasó al imperio. No, cuando dejaron de ser politeístas. Sí. Y empezaron a ser monoteístas, que llegó el cristianismo. Exacto, con Constantino, no Romero. Constantino, sí, el emperador Constantino fue el que más hizo por la difusión del cristianismo y ir acabando poco a poco con el paganismo, porque hasta ese momento los cristianos estaban perseguidos por el imperio romano, pero llegó allí Constantino, que se declaró abiertamente cristiano, y entonces hizo mucho por difundir lo que sería el cristianismo en el imperio romano. Y luego, si no estoy mal, el emperador Teodosio fue el que dijo que la religión oficial del imperio romano sería el cristianismo. Ah, pues esto es lo que hicieron en el pobre Coliseo. Una puta iglesia en medio. Pero tal cual. Luego, ¿qué pasó? Que empezó siendo cristiana, luego no, lo abandonaron, luego otra vez sí. Ahí hubo muchos años de lío. Por el 1300 y pico hubo una serie de terremotos y desastres naturales que hizo que toda la cara sur del edificio se fuese a la mierda. Y ahí es cuando ya, digamos, se dejó de usar. O sea, no es que se dejase de usar, porque se seguía usando, pero dejó de tener esa fama que tenía. Entonces, empezó a usarse para comercio, incluso casas de gente pobre. Que cago en la leche, Photoshop. Se empezó a usar para este tipo de cosas. No era tan glamurosa, pero por lo menos algo de uso tenía. Hasta que en el siglo XIX el cristianismo volvió a coger este sitio como un sitio religioso, como un sitio donde habían muerto mártires, donde habían muerto cristianos. Entonces lo volvió a coger y dijo, hostia, esto es un sitio importante. Vamos a hacer que... vamos a reconstruirlo, vamos a hacer que...
Joder, ya me saldrá la palabra. A reformarlo. A volver a ponerlo valor, reformarlo y tal. Por eso aquí vemos estos contrafuertes que se hicieron después sobre aquella época para que no se cayese más el edificio. Bueno, de hecho hay zonas que se nota que no son del edificio de aquella época, que son construidas después simplemente para que no se termine de romper. Y en la otra cara se nota mucho más porque muchos de los arcos están tapados. Más adelante, pues lo abrieron al público y vino gente a visitarlo. Y hacerse selfies. Exacto. No, a ver, poco más que decir. En 2007, por ejemplo... No, en 1900 y pico se declaró Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y en 2007 fue nombrada una de las 7 maravillas del mundo moderno. Y el Coliseo también. Qué papo está. Ni a Leia, que Pues, intenta viendo el Coliseo. Sí, y bueno, otra cosa más, que hoy, por ejemplo, tú cuando vas al teatro o cuando vas al fútbol, o sea, tu entrada la tienes por zonas, ¿no? Pues si quieres una zona más baja pagas una entrada, si quieres una zona más alta pagas otro precio. Pues en el Coliseo pasaba igual. Los asientos de abajo eran más anchos y estaban recubiertos de mármol, eran más cómodos porque eran para las personalidades, y conforme iban subiendo, pues iba bajando el estatus social y la calidad de los asientos. De hecho, si había alguna mujer, las mujeres era arriba del todo. Y como ha dicho Gonal, en la parte de arriba habían unos palos enormes y unos toldos que se plegaban o se desplegaban, depende de cómo estuviera el día, para ver el espectáculo. Llegaban a ver incluso... Bueno, iba a decir esclavos, pero los esclavos estaban con las mujeres arriba del todo. De hecho, habían días que... Uy, ladra la perra. De hecho, habían días que se abría a los esclavos y gente más pobre, pero en plan como un día a la semana o algo así, o un día al mes o algo así era. Lo mismo pasaba con las termas, pero eso lo veremos luego. Vale. Más cosas.